Bueno, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar del tema de cimentaciones profundas. Nuestro objetivo es explicar de manera concreta y general el tema de cimentaciones profundas para lograr obtener una cimentación adecuada y así conocer la distribución y magnitud de las cargas según la edificación que vamos a construir. Nosotros como antecedentes tenemos la geotecnia. Bueno, en esta se refiere al estudio de las cualidades de los materiales que se encuentran en la corteza, siendo así una rama de la geología y que se familiariza con la ingeniería civil. Para esto, tenemos que un estudio geotécnico se enfoca en las actividades que realizan y comprenden el reconocimiento del campo, así como la investigación del subsuelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería innecesarias para el diseño y la construcción de nuestras obras que están en contacto con el suelo, de tal forma que nos garantice un comportamiento adecuado de las estructuras para edificaciones y que también nos preserve la vida humana. Nosotros, bueno, tenemos dos estudios geotécnicos. El primero de ellos es el estudio geotécnico preliminar. Aquí en este estudio nos presenta de forma general el entorno geológico y geomorfológico, las características del subsuelo y las recomendaciones geotécnicas para elaborar nuestro proyecto. El otro es el estudio geotécnico definitivo. Este estudio es más específico, ya que aquí nos va a dar todo lo relativo de acuerdo a las propiedades físicas y mecánicas del suelo. También como antecedente tenemos lo que son las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones. Estas normas técnicas no son un reglamento y nos tiene como objetivo fijar criterios y métodos para el diseño y construcción de cimentaciones. En estas se usan unidades universales como es el Sistema Universal SI. Y aquí nos respeta los criterios de la práctica común de la mecánica de suelos en México. También tiene como unidad de fuerza la tonelada métrica, que esta nos equivale a 10 kilonewtons. En estas normas nos abarcan diferentes temas, como son la investigación del subsuelo, que aquí son investigaciones de colindancias, reconocimiento del sitio, exploraciones, determinación de las propiedades del laboratorio y el hundimiento regional. También tenemos la verificación de seguridad de cimentaciones. Aquí es la acción de diseño, los factores de carga y resistencia de cimentaciones y cimentaciones especiales. Igual el diseño estructural de la cimentación, análisis y diseño de excavaciones. Aquí nos abarca lo que son estados, límites de falla y de servicio, al igual que los muros de contención. Los procedimientos constructivos, en esto nos abarca los que son los procedimientos de las cimentaciones y de las excavaciones. También la observación del comportamiento de la cimentación, cimentaciones abandonadas, recimentaciones y cimentaciones con rellenos controlados. Para entrar en tema, les voy a hablar sobre las pilas y pilotes, ya que nosotros al momento de construir una obra civil debemos de tener en cuenta qué tipo de cimentación se requiere, ya que pueden haber varias, como son las pilas y los pilotes, de los cuales les voy a hablar a continuación. Para empezar, las pilas. Estas son elementos estructurales que nos presentan una sección transversal importante que es capaz de soportar una gran carga en el estrato donde va a ir montada nuestra edificación. Las pilas nos resisten cargas mayores a 500 toneladas y en algunos casos llegan a resistir hasta 1000 toneladas. Estas nos brindan una buena resistencia a la flexión y en promedio de la altura de la pila suele ser a 35 metros. Bueno, estas pilas lo que tienen de ventaja es que cuando existe peligro de socavación,
como puede ser las corrientes fluviales y marítimas. Estas nos transfieren las cargas a los estratos profundos. Bueno, debido a que son de gran dimensión, las pilas suelen sufrir asentamientos. Y bueno, los pilotes. Estos son elementos constructivos que son, que nos permiten trasladar las cargas hasta el estrato resistente del suelo, cuando éste se encuentre a una profundidad que sea inevitable las técnicas convencionales de cimentación. Estas transmiten cargas al terreno por rozamiento o por fricción. Bueno, los pilotes son elementos esbeltos y su sección transversal es a 120 metros. Los más comunes son de concreto reforzados, circulares, con diámetros de 30 a 60 centímetros. Aquí puede haber pilotes en sitio. Estos consisten en realizar una perforación en el suelo, a la cual terminada se le va a colocar un armado en el interior, y posteriormente se rellena con hormigón. Los segundos son los pilotes hincados. Aquí en estos consiste en introducir los elementos prefabricados de hormigón, que son similares a los postes de luz o secciones metálicas, por medio de piloteadoras en el suelo. Estos son colocados verticalmente sobre la superficie del terreno y posteriormente hincados en el piso a golpes por medio de martinetes. Esto hace que estos desciendan y vaya penetrando el terreno. Y los otros son los pilotes prefabricados. Aquí esos pueden estar construidos por hormigón armado ordinario. Suelen ser de sección cuadrada y sus dimensiones normalmente son de 30 por 30 centímetros o de 45 por 45 centímetros. Estos están armados por dos armaduras. Una es longitudinal por 4 varillas de 25 milímetros de diámetro y la otra transversal compuesta por estribos de varillas de 8 milímetros de sección como mínimo. Bueno, las diferencias entre las pilas y los pilotes es que los pilotes son miembros estructurales con una área de sección transversal pequeña, comparada con su longitud, y se hincan en grupos o en filas, conteniendo cada uno lo suficientes para poder soportar la carga a una columna o un muro. Y las pilas, por otra parte, usualmente son de secciones transversales mayor, siendo una de ellas capaz de transmitir toda la carga a una sola columna al estrato de apoyo. Y a continuación les van a hablar sobre la clasificación de los pilotes. Bueno, los pilotes se clasifican en varios y el primero del que vamos a hablar son los pilotes de hormigón ejecutados in situ. Este es el más utilizado, pues resuelve un amplio espectro de problemas en cuanto a cimentaciones profundas. Consiste en en realizar una perforación y rellenarla con una armadura y hormigón. Los pilotes de hormigón prefabricados, como ya se había mencionado, se preparan usando un refuerzo ordinario y son cuadrados u octagonales en su sección transversal. El refuerzo proporciona que para el pilote resista el momento flexionante durante su levantamiento y transporte. Los pilotes de acero prefabricados, estos suelen ser perfiles metálicos por lo regular circulares que se clavan en el terreno. Son muy poco utilizados y son construidos en base a tubos de secciones delaminadas de acero. Estos pilotos de tubos se ubican en el terreno con sus extremos abiertos o cerrados. Y en muchos casos los pilotes bases de tubos son rellenados con concreto u hormigón. Pilotes de madera prefabricados. Se solía emplear en terrenos muy blandos como zonas pantanosas. Este tipo de pilote se empleaba en la antigüedad por los romanos, por ejemplo, en los edificios venecianos. Están apoyados sobre pilotes de madera y la longitud máxima es entre 10 y 20 metros. La madera deberá ser recta, sana y sin defectos.
Bueno, la capacidad de carga en los pilotes. Tenemos la capacidad de carga última de un pilote en un suelo cohesivo. Está compuesta por la resistencia a la fricción, la resistencia en la punta y en las arcillas de la resistencia por fricción es mucho mayor que la resistencia por punta. Esta resistencia por punta se obtiene de la ecuación de Meyerhof para la capacidad portante de suelos cohesivos que se encuentra en la página 12 de la presentación. Hay algunos factores para la adhesión en pilotes excavados, según Tomlinson. Se usa un factor de adhesión alfa de 0.45 para pilotes excavados en muchas arcillas, aunque para pilotes cortos, en arcillas fisuradas es un valor de 0.3. Se han reportado valores de 0.49 hasta 0.52 en arcilla California. La capacidad de carga última en un pilote de suelo granular. Esta capacidad está compuesta por la resistencia a la fricción y la resistencia por punta en suelos granulares. Es generalmente mayor a la fricción y este se da por una ecuación que es Q igual a QS más QB, donde tomamos en cuenta el coeficiente lateral de la tierra, el esfuerzo efectivo vertical y el ángulo de fricción entre el pilote y el suelo. En el cálculo de la resistencia por punta, el tercer término de la ecuación de Meyerhof relacionado a la fricción en la base es relativamente pequeña a pilotes largos y esbeltos, por lo que usualmente se ignora. También tenemos la capacidad de carga admisible en un pilote. Esta se obtiene dividiendo la carga última por un factor de seguridad y se pueden aplicar a la capacidad de carga última o las capacidades de carga por fricción y por punta separadamente. La capacidad de carga admisible se toma como la menor con la fórmula que está en la página 17. Y también tenemos los pilotes compuestos. Estas son estructuras de concreto reforzado con una variedad de secciones que consta de varios elementos que están interconectados y crean un soporte de hasta 36 metros. En caso de inestabilidad de la capa superior del suelo, se construyen, si es más gruesa que la longitud de los pilotes, como la regla general no está permitido soportar la base de los pilotes en suelos inestables con suelos con turba, los suelos arcillosos y altamente fluidos se pueden comprimir y realizar su trabajo sin problema. Bueno, después hablaremos de los pilotes de acero. Eh, Estos son tubos o perfiles H laminados donde se hincan con los extremos abiertos o cerrados. Em, Se empalman por medio de soldadura o por también remaches o tornillos y pueden estar sometidos a corrosión, que en este caso serían suelos pantanosos, turbas o otros suelos orgánicos. También cuentan los que cuentan con un pH mayor de 7 no son muy corrosivos y se utilizan principalmente para transportar cargas muy pesadas, ya sean puentes o edificios de varios pisos. Em, Pueden llevar cargas hasta 1700 kilonewtons o pueden ser más. Y su longitud usual sería de 15 hasta 60 metros. Su capacidad de carga admisible sería igual al área de la sección transversal del acero por el esfuerzo admisible del acero. Y otra de sus características importantes es que cuando sus condiciones de hincado son difíciles, se usan adaptados con puntas o zapatos de hincado y estas se van hincando con persecución. Ahora hablaremos sobre las pilas. Este es un elemento estructural subterráneo donde su función principal es transmitir la carga al estrato capaz de soportarlo. Esto sin el peligro de soportar asentamientos excesivos. Su longitud sería de 60 centímetros hacia arriba y estos usualmente van por pares.
Su profundidad sería entre mayor de 4 metros. La diferencia que tenemos entre los pilotes y las pilas es que las pilas, como su nombre lo dice, in situ, se cuelan en sitio, y los pilotes son prefabricados que ya se hincan. La pila, por lo tanto, tiene más diámetro que un pilote. El método de construcción sería se excava un agujero hasta el nivel de desplante de la cimentación, y posteriormente se empieza a construir la pila dentro del mismo. Para evitar derrumbamiento de los lados de la excavación, estos se van ademando con forros cilíndricos, y en algunos casos podría ser tablestacas. Bueno, primeramente se posiciona la máquina con el barreno edicolar, y la pluma se pone totalmente derecha para evitar un desplome, y se excava con la perforadora. Después se coloca el acero de refuerzo y se fija de la parte superior. Posteriormente se va realizando el colado. Al momento de colar la pila es importante tener en cuenta los tiempos para así poder ir haciendo pruebas. Entre los métodos constructivos, podría ser en seco, cuando la excavación no alcanza el nivel freático y donde no exista peligro de derrumbe de las paredes del pozo excavado, como ocurre, por ejemplo, de las paredes de los suelos arcillosos, firmes y homogéneos. Se puede aplicar el método de en seco en estos. Y el método de camisa, cuando las condiciones del suelo son tales que existe el peligro de derrumbe de las paredes de la excavación. El método de lodo natural o bentonítico, este método se conoce como excavación mojada y resulta especialmente indicada en suelos muy, muy blandos. Posteriormente hablamos sobre las cimentaciones compensadas. Estas son cimentaciones que principalmente se construyen edificios que transmiten cargas medianas. Cuando hablamos de cargas medianas, nos referimos a entre 2 a 9 toneladas sobre metro cuadrado. Se transmiten en suelos de comprensibilidad media alta y cuya capacidad de carga resulta ser muy baja. El procedimiento se realiza la excavación, y este se sustituye por un terreno mejorado y compactado. De ahí nos desglosamos a 3 tipos de cimentaciones, las cuales se caracterizan porque la primera es que si Q, es decir, el esfuerzo del terreno, que podría ser de toneladas a metro cuadrado, es menor al peso del edificio, este sería una cimentación compensada. Por lo tanto, si Q es igual al peso del edificio, esta sería una cimentación 100% compensada. Y si Q es mayor al peso del edificio, esta es una cimentación parcialmente compensada. Posteriormente les hablarán más a detalle de cada una de ellas. Sí, hola. Yo les voy a hablar sobre las cimentaciones compensadas. Pues para empezar, las cimentaciones compensadas tienen como primer objetivo disminuir el incremento de carga que tienen los edificios. Por así decirlo, edificios como este, pues, ¿cómo se dice? El objetivo es disminuir todas las cargas que están ejerciendo sobre el estrato firme que está sosteniendo el tipo de edificio. El asentamiento de una losa de cimentación se reduce decreciendo en el incremento sobre el suelo que está
en aumento de profundidad. Como ya les comentaba mi compañera Jacqueline, en las fórmulas, hay fórmulas que van a determinar qué tipo de cimentación es, y si es cimentación compensada, semicompensada o, parcialmente compensada o totalmente compensada, como lo es la fórmula de Q, que es igual a QA menos gamma de DF. Por así decirlo, ese tipo de ecuaciones nos ayudan a poder determinar qué tipo de cimentaciones. Bueno, más adelante les voy a explicar un poquito de las fórmulas. Bueno, en el PowerPoint vienen algunos ejemplos de los ejercicios ya un poquito más desglosados para poder identificar el tipo de fórmulas. Ok, pues los procedimientos constructivos de las losas, vaya, la redundancia, es pues va a depender mucho de qué se va a hacer, porque, por ejemplo, los cajones generalmente están formados por losas de cimentación, y tapas, como aquí en este ejemplo que les pongo, que esta sería la tapa, perdón, y esta vendría siendo la losa de cimentación, y la contratrave vendría siendo este recuadro que les estoy subrayando, y el muro de contención vendría siendo esto. Ok, la retícula de contratraves y muros de contención, pues en ocasión la losa de cimentación se sustituye por cajones cilíndricos o invertidos, o rectangulares. Bueno, esto ya va a depender del tipo de dimensión, o cuántos sótanos o cuántos pisos vaya a tener el edificio. Pues bueno, dando un ejemplo de método de construcción, por así decirlo, la cimentación circular que les estaba comentando, con la parte inferior abierta, obviamente, este proceso de construcción tiene los dos extremos. Ahorita les explico más o menos en un diagrama ahorita. Tiene los dos extremos y luego se termina para llegar a un nivel, pues el nivel que se vaya a construir el edificio, vaya, porque ya hablando de una cimentación compensada, estamos hablando de que no se va a hacer un edificio de 2 pisos, de 3, o sea, se está hablando de que que van a tener varios niveles. Ok, después de esto se vierte el agua y luego de vertir el agua, se rellena con concreto, o sea, se vierte el concreto, y ya eso genera una parte inferior y luego se succiona el agua y se rellena con tierra. Y los cajones rectangulares, el proceso es más o menos similar, por así decirlo, al anterior, y tenemos después la excavación, se instalan y se rellenan sobre ellos y se construyen pues las cimentaciones o las losas que van a determinar la cimentación, vaya. La correlación que llevan las cimentaciones, o bueno, más bien los niveles, deben ser iguales o menores que los niveles de los que se va a construir la parte superior del terreno. Bueno, ya hablándoles más acerca de ¿cómo se llama? De los métodos constructivos de la cimentación, la fórmula para determinar una cimentación sobrecompensada, bueno, más bien la capacidad total, es DFS. Ya en la diapositiva aparece la fórmula, y tiene ya valores determinados, como sea el 5.14, el 0.19, el 0.195 y el 0.4. Este tipo de fórmulas, pues obviamente ya tienen valores determinados por los estudios que se habían hecho inicialmente. Ay, ¿qué les iba a decir? Pues de mi parte creo que sea todo, amigos, para dar la continuidad al siguiente tema, amigos. Bueno, yo les voy a hablar sobre muros de contención. Los muros de contención sirven para
contener aquellos terrenos, ya sean naturales, que no puedan formar su talud natural o en alguna construcción. Algunos tipos de muros de contención son los muros de gravedad. Estos tipos de muros trabajan bajo su propio peso. El tipo de muros es, bueno, este tipo de muros de gravedad soportan los esfuerzos de fricción cortantes. El muro suele ser de hasta 4 metros de alto porque no, bueno, no resulta ser bueno, resulta ser más económico así. Bueno, las dimensiones que tiene este tipo de muro es que la base tiene que medir de 0.5 a 0.7 metros de alto, bueno, dependiendo la altura del muro. La parte del talón tiene que tener una dimensión de 0.12 a 0.17, igual dependiendo la altura del muro. El talón es la parte en donde va a recibir el empuje de tierra. La corona tiene que medir 0.30 metros, y la parte de la puntería tiene que medir de 0.12 a 0.17 metros, dependiendo de la altura del metro. Bueno, otro tipo de muro es el tipo muro voladizo. Este se caracteriza por tener su tallo delgado, y es para mayores esfuerzo de flexión. Suele ser de hasta 8 metros, es un poco más alto que el de gravedad. La base igual mide de 0.5 a 0.7 de altura, y su talón tiene que medir de 0. Metros de altura, dependiendo la altura del muro. La puntería igual mide 0.1 metro, y la coronilla tiene que medir de 0.30 metros. También otro tipo de muro de contención es el muro de contrafuerte. Este tipo de muro disminuye los esfuerzos cortantes y los momentos flexionales, debido a que tiene unas losas de concreto verticalmente delgadas, que son los contrafuertes. Estas van distribuidas en el muro de contención. También hay otro tipo de muro que se llama muro de bandeja. A diferencia del contrafuerte, que los contrafuertes van en vertical, estos van en horizontal. Esto debido para que agarre un poquito más los esfuerzos cortantes. De ahí les voy a hablar sobre el empuje de tierras. Hay dos teorías que manejan. Una es la teoría de empuje de tierras de Rankine. Nos habla de tipos de empujes. El empuje de reposo, del activo y el pasivo. El de reposo, la fuerza del empuje horizontal es igual a 0, o sea, es nulo, no tiene ningún tipo de empuje. El activo es cuando hay una deformación lateral de la fuerza del empuje. Y la pasiva es cuando no hay hay una falla por el cortante en el suelo. Esta es igual a 0. También nos dice, bueno, para calcular por este método se traza una línea vertical del punto A al B. El punto A está ubicada en el borde del tallo del talón hacia su vertical, y después se traza otra línea de C a B, que la C llega a la coronilla del muro de contención. En este análisis se debe tomar en cuenta la fuerza P de Rankine, que es el peso del suelo arriba del talón, y el peso W del concreto. La suposición para el desarrollo de la presión activa a lo largo de la cara AB del suelo es teóricamente correcta si la zona de cortante limitada por la línea AC no es obstruida por el cuerpo del muro. Ahora, el ángulo que forma la línea AC con la vertical es, viene en la fórmula del PowerPoint para calcular eso. También otra de las fórmulas que se utilizan es la teoría de Coulomb.
para el empuje de cargas. Bueno, columpro para los empujes del terreno, planteando el equilibrio de una masa de terreno en forma de cuña. Al deformarse o moverse en el muro, la obra se produce a lo largo de dos planos, formado por la interfaz de suelo-muro y el plano de deslizamiento entre el terreno. La cuña formada por los dos planos se comporta como un bloque rígido. Y pues, bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, de conclusión tenemos que a lo largo de estos trabajos e investigaciones hemos aprendido qué tan importante es la geotecnia, ya que los ingenieros civiles pues investigan y analizan el suelo, y al igual que las rocas, por debajo de la superficie, para determinar sus propiedades y así diseñar las bases o cimentaciones para diversas estructuras en las que se trabaja, tales como edificios, puentes, hidroeléctricas, estabilizar taludes y construir túneles o carreteras. Y bueno, es de suma importancia que los estudios geotécnicos para de igual forma podernos proponer qué tipo de cimentación se utilizará de acuerdo a las características que se requieran. Cada día es más importante y común ver que las construcciones se requieren de cimentaciones profundas para apoyar y trasladar las cargas al suelo, ya sea por los estratos superficiales del suelo no son aptos o porque las normas nos los exigen. Y por medio de los pilotes y pilas se logra trasladar la carga al suelo por capacidad de punta y por fricción. El componente estructural se asemeja con la columna. Y bueno, de la adecuada selección, diseño y ejecución de las cimentaciones depende la seguridad y estabilidad de una estructura, que la estructura va a ofrecer con el largo del tiempo. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Nada más me gustaría agregar algo que se me pasó a decirles, que es muy importante, es se me pasó a decirles que, por ejemplo, hay cajones que son abiertos y cerrados. Bueno, pues ya no les quito más el tiempo, pero, por ejemplo, los cajones, este, abiertos son los circulares y los rectangulares, y por ejemplo, estos que son igual rectangulares también son cerrados, pero eso ya se los expliqué, anteriormente. Nada más quería agregarles eso, que es importante, que no todos los cajones de cimentación son abiertos, o sea, se hacen de manera abierta en el sitio de la construcción. Ya no sé si otro de mis compañeros quiera agregar otra información de la que ya dijeron. No, pues ya eso sería todo por nuestra parte, profe. Pues ok, entonces nos despedimos y ingeniero Quesada, espero que le guste nuestra exposición y pues hasta luego. Bye. Bye.